Gracias por acompañarnos en este podcast, producido especialmente para usted por el equipo de Radio Bea. Tiempo devocional. El mensaje. Qué gusto saludarlos. Gracias al Señor por tener este espacio una vez más, el espacio del devocional. Creo que es importante tomar en consideración la palabra, aprovechar el tiempo que tenemos y estudiar. Hoy estamos siguiendo este hilo de los temas que realmente creo que nos ha bendecido, nos ha edificado. En lo personal he aprendido mucho y estamos hablando acerca de las batallas. Y yo por supuesto, quiero compartir con ustedes en este mismo orden de ideas algo que nos deja una enseñanza tan categórica, porque aquí yo tengo la lectura y el protagonista es el que nos da la enseñanza, nos muestra la forma en que una batalla se puede ganar. Y me refiero a Jesús. Cuando yo leo la Biblia, yo me doy cuenta de la manera tan determinante en la que Jesús logró vencer. Si bien es cierto, hablamos de la tentación que tuvo Jesús en el desierto, no cabe duda que eso no lo podría yo llamar tentación. Eso se puede catalogar como una batalla que él de alguna manera libró, y no porque yo esté queriendo decir que Satanás tenga algún tipo de poder que le sirva para enfrentarse al Señor. Definitivamente no, pero el diablo siempre lo va a intentar. Jesús tenía y tendrá el poder, hablando de la misericordia, pues él era Dios encarnado, aunque Jesús en esta tierra vino y se manifestó como un hombre 100%. En la humanidad, allí es donde Satanás aparece y comienza una batalla. Es impresionante porque pues a Jesús no le costó, no fue una situación donde él se vio entre la espada y la pared. No hubo, por supuesto. No tenía el diablo ninguna oportunidad de ganar. Seguramente él lo pensó. Él en sus ideales, en sus ideas dijo, hoy sí lo voy a vencer. No, no hay opción, no hay forma, no hay manera. De todas formas, de todas maneras, lo intentó. Entonces quiero yo llevarlos a considerar esta lectura de la palabra, que curiosamente está en el capítulo 4 del Evangelio según Mateo y el capítulo 4 también del Evangelio según Lucas. Escuche esto, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Vea usted la manera en que el doctor Lucas presenta este escenario. Versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiendo, le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo:
Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, escuche esto, se apartó de él por un tiempo. No voy a leer todo el relato del capítulo 4 del Evangelio según Mateo, solo le voy a leer los primeros versículos, porque está en el capítulo 4 también. Vea, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, oiga esto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, y ahí está todo el relato. Pero es impresionante, amados hermanos, poder considerar y entender muchas cosas que seguramente nos van a servir para ir adelantándonos y para ir sabiendo todo lo que el Señor a nosotros nos está queriendo mostrar. Ustedes se recuerda que en lo que hemos estado hablando de las batallas, estuvimos compartiendo, por ejemplo, la forma en que uno propicia las batallas, hablando del ejemplo que teníamos con los amalecitas y el pueblo de Israel en el desierto de Refidim. Después tuvimos la oportunidad de compartir cómo se puede o cómo se debe enfrentar las batallas y cómo ganarlas. Y hoy, una vez más, quiero cerrar este ciclo, este círculo, hablando de ciertamente cómo es que Dios a nosotros también nos deja en la persona de Jesús la enseñanza clara de cómo enfrentar a nuestro adversario, el diablo. Porque hablamos de los amalecitas en el desierto, que eran como de alguna manera la simbología o la muestra clara del diablo, porque es así la enemistad que había. Después vemos a los filisteos y a Goliat, que también es como la representatividad de Satanás contra el pueblo de Dios, Israel. Pero ahora vemos a Jesús, que nos enseña a nosotros como iglesia cómo realmente enfrentar las acechanzas del diablo, porque ahora ya no es Goliat, ahora ya no son los amalecitas, ahora es el diablo, el enemigo de nuestras almas, el que quiere batallar siempre, el que está buscando cómo ponernos en evidencia y en vergüenza. Por eso es importante saber tener, argumentar, tener el armamento necesario para enfrentar esas batallas y, por supuesto, ganarlas. Primero, lo que a mí me impresiona es lo que sucede con Jesús. Primero, vemos aquí, Jesús dice, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Usted se recuerda que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Inmediatamente después de que él es bautizado, dice la palabra, usted conoce el relato bíblico, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea, allí está la voz de Dios presentando o confirmándole a Jesús, diciéndole, tú eres mi Hijo amado y me complazco en ti, yo tengo complacencia. Posterior a todo eso, resulta que el Señor Jesús es llevado al desierto, es prácticamente movido, es movido de allí, es conducido. Es Dios a través de su Espíritu enviando a Jesús al desierto, porque había ese momento, ese análisis, ese previo, no análisis, ese anticipo, esa preparación, ese momento para tener un tiempo de intimidad con su Padre. Y entiendo yo, es mi manera de comprender las cosas, lo previo al desarrollo de su ministerio en la tierra. Antes de ser el bautizado, no había comenzado su ministerio como después se desarrolla. Entonces, Jesús se bautiza, usted sabe, Juan le dice, yo debería ser bautizado por ti, pero tú vienes para que yo te bautice. Y Jesús
sigue el procedimiento y al salir del río Jordán en el bautismo, desciende el Espíritu Santo, habla el Padre y dice, yo tengo complacencia en mi Hijo. Inmediatamente después, por orden de Dios, por guía del Espíritu Santo, por instrucción del mismo Espíritu, Él es conducido, Él es llevado al desierto con un solo propósito, iba a ayunar. O sea, literalmente en el desierto. Primero, pensemos en el ambiente desértico, en el ambiente que se vive, que se siente, el ambiente que está en el desierto. En el día, me han contado algunos que han tenido la oportunidad de estar en un desierto. Es un calor impresionante. Definitivamente allí es algo que es complicado para la vida, hablando de un ser humano. Es calor terrible, aparte todo lo que puede suceder, porque hay fieras, hay escorpiones, hay serpientes en el desierto. Y por la noche me han contado que el desierto es terriblemente frío. O sea, no hay donde cobijarse del viento que sopla y es tremendamente frío. Esa es la condición de un desierto. Y Jesús determina apartarse de la ciudad, de todo lo que sucede en la metrópoli, y se va literalmente solo al desierto, donde nadie seguramente lo iba a seguir porque era el desierto y ahí estaba él y fue llevado por el Espíritu al desierto. Escuche, estuvo por 40 días, dice la Escritura, por 40 días, pero me impresiona lo que Lucas nos relata. Mateo, resulta que él habla de la tentación que tiene Jesús después de terminados los 40 días de ayuno. Pero resulta que Lucas nos presenta un panorama y dice él, por 40 días y era tentado por el diablo. Imagínense, él fue tentado en el ayuno y posterior al ayuno. Eso pongámosle atención, amados hermanos. Porque lo primero que entendemos aquí es, como primer punto, es lo que entendemos de primera mano es que ciertamente si nosotros vamos a entrar a una batalla, la diferencia es que es probable que Dios permita eso, pero antes de eso, Dios a nosotros nos va a preparar. Si tenemos esa comunión, la cual no hubo en el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés, porque ellos, recuérdense, estaban peleados y enojados porque no tenían agua en el desierto. Ahora, por supuesto, los amalecitas atacaron cuando ellos estaban divididos. Cuando vamos a ver lo que sucede con los filisteos, también había temor, también había cierta molestia, porque no había arma en las manos de los soldados, de los hombres de Israel. Entonces había ese problema. Sin embargo, aquí lo que me impresiona es que era tentado por el diablo en esos 40 días Jesús, pero en esta ocasión Jesús es guiado por el Espíritu y es instruido para irse allá. Aun cuando se sabía, o por lo menos el Espíritu Santo entendía que iba a ser tentado de tal forma, lo envió. Entonces Dios a nosotros no va a permitir que entremos en un momento de batalla sin un previo entrenamiento. No va a permitir Dios, si mantenemos esa comunión, como les dije, esa comunión que no hubo en el pueblo de Israel, no había. Pero si nosotros mantenemos una comunión con Dios, escuche, eso no nos exime de las batallas. Puede que vayamos a tener que enfrentarlas, con la diferencia de que ahora tenemos la capacidad y el argumento para hacerlo, y el Espíritu Santo lo capacita. Quiera Dios, amados hermanos, que nosotros tengamos esa comunión con nuestro Padre Celestial a través del Hijo y con la ayuda y la instrucción y la revelación del Espíritu Santo, para que en un momento determinado nos encontremos en una batalla espiritual, nosotros tengamos lo suficiente para enfrentar, y no solamente para enfrentar, para ganar. Entonces Lucas nos presenta el cuadro de que en esos 40 días de ayuno, el Señor Jesús era tentado por el diablo. Pero dice, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Por supuesto, definitivamente, la humanidad de Jesús se estaba evidenciando. Vea usted,
Dios no necesita comida. Dios no necesita comer. Dios no necesita agua. Dios no necesita dormir. No necesita. Pero entonces alguien preguntó, si ustedes dicen que Jesús es Dios, ¿y cómo es que Jesús tuvo hambre? Ujú. Claro, Jesús es Dios. Pero hay personas que preguntan esas cosas solo como para levantar algún tipo de discrepancia. Y la respuesta es sencilla. Jesús tuvo hambre porque Jesús era un hombre 100%. Tenía la humanidad 100%. Por lo cual, él padecía hambre. Por lo cual, él padecía cansancio. Si no vea, en el barco que se estaba hundiendo, él estaba durmiendo. Y él se apartaba a lugares para descansar porque se cansaba. Él se fue al pozo donde iba a llegar la mujer samaritana y donde llegó, por supuesto, la mujer samaritana, y él le pidió de beber porque necesitaba tomar agua. Claro, era otra intención de Jesús poder entablar una conversación con esta mujer que necesitaba ser restaurada, pero necesitaba agua. Entonces, esto es interesante, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, ya definimos que Jesús tuvo hambre porque él estaba manifestando en sí, en ese momento, 100% la humanidad que le caracterizaba. No porque era Dios encarnado, no iba a padecer como hombre. Esa era la idea. Ese era el objetivo de nuestro Padre Celestial, que su Hijo, que había tomado cuerpo de hombre, ahora debía ir a la cruz del Calvario para perdonarnos. Escucha pues, cuando él tuvo hambre, él estuvo siendo tentado mientras ayunaba, pero cuando terminaron los 40 días y él ya sintió hambre, imagínense, sintió hambre después de 40 días. Yo no sé si usted en alguna ocasión ha hecho un ayuno prolongado, y cuando hablo de ayuno prolongado no me refiero a un ayuno donde usted se acompaña con agua, donde usted se acompaña con algún vegetal. Bueno, son modalidades que ahora han implementado en la iglesia, pero cuando se habla de ayunar, ayuno es ayuno, no de mediodía, no de 18 horas, no, ayuno es ayuno, o sea, es abstenerse de comer y de beber por un tiempo, un día completo, una semana, qué sé yo. Pero no lo sé si usted lo ha hecho. El tema aquí es que el diablo entonces dijo, cuando vio que estaba Jesús debilitado físicamente, esto es importante, que cuando nosotros nos sentimos debilitados físicamente, de hecho, el enemigo también conoce que cuando estamos débiles físicamente, nos va a atacar en lo espiritual. ¿Se recuerda usted cuando David había salido y había llevado 600 hombres, y cuando ellos regresan al pueblo donde se habían quedado las mujeres, los ancianos y los niños, resulta que habían llegado, curiosamente, habían llegado los amalecitas, aparecen otra vez en escena, y se habían llevado cautivas a las mujeres, a los niños y a los ancianos, y habían quemado la ciudad, la aldea. Entonces, el pueblo, los hombres estaban molestos con David y dice que amenazaron con apedrearlo. Ahí está el problema. Ellos estaban cansados, ellos habían sido llevados a pelear una batalla que no les correspondía, pero fueron llevados. Y ahora escuche esto, nosotros vemos a un David angustiado porque el pueblo dijo, lo vamos a matar. Pero dice la palabra que David se sostuvo, David se fortaleció en Jehová. Porque cuando uno está cansado, amados hermanos, físicamente, el enemigo va a aprovechar para atacarnos, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual. Y aquí uno ve que se metieron al torrente del Cedrón, y ahí es donde uno ve que la manera tan agradable que Dios da para que de alguna manera también los que estaban ofuscados pudieran tener ese refresh, si usted me permite la palabra, como para entender y relajarse un poco, porque cuando físicamente estamos mal, estamos propensos incluso a ser metidos en una batalla, y a lo mejor lo físico también debilita lo espiritual. Se lo presento de otra manera. ¿Se recuerda usted que cuando Elías había terminado su hazaña de matar a más de 400
profetas de Baal, los había literalmente, los había llevado al río, al arroyo, y ahí prácticamente los mató, los degolló, allí, literalmente a cada uno, 400. O sea, no fue un trabajo fácil. El hombre terminó rendido, el hombre terminó cansado, físicamente ya sin más que dar. Entonces, cuando él físicamente está ya prácticamente rendido, físicamente, y es allí cuando a la mente le llega el mensaje de una tal Jezabel y le dice: yo mañana te voy a matar, por así como hiciste con los profetas, yo te voy a matar. El hombre que había acabado con 400 profetas, hombres, 400 hombres, ahora la voz de una mujer lo pone a temblar, lo pone en qué pensar, lo desespera, lo pone un poco nervioso, lo incomoda, y él va corriendo, él va diciéndole al Señor: mátame porque me están queriendo quitar la vida. Él se va caminando más de un día, desesperado por esa situación, porque estaba cansado físicamente, y ahora las palabras de Jezabel habían llegado en el momento más crítico físicamente. Porque cuando uno, por ejemplo, está enfermo, es allí también, físicamente está mal, y si uno espiritualmente no está ganando, no está creciendo, muchas veces las mentes se terminan debilitando y terminamos permitiendo cualquier pensamiento que va a atacar nuestra vida espiritual. Le digo esto porque cuando dice la palabra, entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Imagínese usted, sabía el enemigo que Jesús estaba necesitado de la comida. Claro, necesitado de la comida. Ahora, es bien interesante, yo sé que usted ha escuchado esta enseñanza y nos han dicho que, bueno, según la necesidad el enemigo va a atacar, y eso es así, eso es así. Lo que es curioso también es que lo primero que hace el diablo es poner en tela de duda nuestra posición, poner en tela de duda la paternidad de Dios hacia nosotros, si eres el Hijo de Dios. Y el problema es que nos ganan las emociones. Mire, vea lo interesante. Cuando uno está espiritualmente bien, y esto es curioso, porque Jesús físicamente estaba debilitado, pero espiritualmente estaba al tope, estaba 100%. Entonces, Jesús supo mantener y sujetar sus emociones. Porque el problema con el que uno se enfrenta de primera mano es que cuando uno tiene esa experiencia, tiene esa oportunidad en un nivel espiritual porque estuvo sometido a la presencia del Señor, estuvo leyendo, estuvo orando, entonces de repente no podemos nosotros manejar nuestras emociones, y por querer demostrar lo que ahora nosotros podemos hacer, caemos en lazo, caemos en el error. Pero Jesús no permitió que sus emociones lo manipularan, porque el diablo le dice: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y el error que podríamos cometer, no deberíamos, el error que podríamos cometer los hijos de Dios es querernos, querernos llevar de los valientes, de los envalentonados, y querer demostrar: yo le voy a demostrar que yo soy hijo de Dios. No, no necesitamos demostrarle nada al diablo. Él ya sabe cuál es nuestro caminar. Él ya sabe que vivimos en santidad. Y cuando le digo que Él ya sabe, no es porque Él sea omnisciente. No, no, no. Él sabe nuestro actuar. Él sabe que nuestra boca dice verdad. Él sabe que de nuestra boca no aparece una palabra de mentira. Por tal motivo, Él no tiene los argumentos para poder derrotarnos en una batalla, pero sí nos incomoda o nos quiere mover ese momento, esa actitud de orgullo que todos tenemos, y nos quiere poner a dudar en un momento determinado. Di a esta piedra que se convierte en pan y cómetela. Definitivamente, usted sabe, ya hemos oído, Jesús podía hacerlo, que tenía poder, pero el tema aquí es, muchas veces nosotros caemos en el problema de obedecer al diablo. Él pudo haberlo hecho.
Y el problema aquí es que lo hubiera hecho y el asunto no era ese, sino el asunto era que le obedeció a Satanás. Y Jesús no iba a acceder a tal situación. Jamás. Él obedece al Padre, él obedecía al Padre, no al diablo. Aquí el asunto es cómo manejar nuestras emociones cuando enfrentamos una batalla en lo espiritual, que puede ser una batalla física aparentemente, pero es un asunto propiciado para que nuestra vida espiritual quede en evidencia o en vergüenza. ¿Cómo tenemos que actuar? Tranquilos, con la serenidad con la que Jesús nos muestra aquí, que Él no tuvo por qué demostrarle nada al diablo. Él sabía, Él conocía, Él sabe y Él entiende y Él conoce muy bien su asignación. Y por supuesto, Jesús le responde, escrito está. O sea, aquí el asunto es estar armados. ¿Se recuerda usted que estuvimos diciendo que se encontró el pueblo sin arma en las manos? Y entendemos nosotros que las armas de nuestras milicias no son carnales, que la palabra es la espada, la palabra es nuestra espada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pelear con nuestra espada y decirle, escrito está. Así está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. O sea, no necesitamos nosotros discutir con el diablo como diciendo, sí, lo voy a hacer para demostrarte. No, no, escrito está, no necesito yo, el hombre no necesita pan. En ese momento le dice, no, porque aquí el asunto es importante. El escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de la palabra de Dios. No necesitamos el pan para la vida eterna. No necesitamos pan para demostrarle al diablo lo que nosotros ya disfrutamos como vida eterna. Está la palabra, la que nos sustenta y nos revela y nos dice la posición en la que nosotros nos encontramos. Pero no necesitamos caer en el jueguito del diablo para demostrarle que nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque Dios nos ha adoptado. Sencillo, así ganamos, en primer punto, la primera batalla. ¿Qué le parece? Ahora veamos qué viene después con el segundo intento del diablo contra Jesús. Porque hay un segundo intento, amados hermanos. ¿Ya lo notó? Claro. Y por eso le decía, vamos a ver qué pasó en el segundo intento, porque hay un tercero. Ya para ir cerrando nuestra reflexión en este día, en este devocional, vea usted lo que continúa en el relato. Y le dijo el diablo, a ver, ¿dónde? Le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si postraro me adorares, todos serán tuyos. Aquí está el otro asunto. Cuidado, cuidado con el deseo de la fama, cuidado con el deseo del poder. Uno no sabe, hermanos amados, por dónde puede venir una batalla y lo mete a uno en problemas. Le decía que la necesidad se presentó y entonces el diablo ataca de esa manera y Jesús, por supuesto, con toda la tranquilidad, lo confronta y le demuestra que está equivocado el diablo y le presenta la palabra. Y como Satanás se dio cuenta que no pudo a la primera, entonces dice, bueno, le voy a ofrecer poder, le voy a ofrecer dominio, le voy a ofrecer posición, algo que Jesús ya tenía, tiene y tendrá: poder, dominio, posesión. Otro asunto interesante aquí es en el segundo intento, es que debemos cuidarnos cuando nosotros estamos expuestos a tener ese tipo de poder, ese tipo de fama incluso. Cuando de repente somos expuestos, si tenemos un ministerio y hemos sido conocidos o nos volvemos populares o nos volvemos personas públicas y el diablo de repente puede venir con el afán de atacar porque se da cuenta que estamos como sedientos de ese tipo de poder y esa fama y nos quiere vender la idea que vamos a ser un poco más famosos, claro, en detrimento de nuestra espiritualidad. Él lo que quiere es darnos, en apariencia, escuche, nos dice, nos ofrece algo que ni siquiera le pertenece. Él dice, bueno, si me adoras, si te postras ante mí, entonces yo te voy a dar todos estos reinos. En cierto modo,
el diablo tenía ya algún dominio, recuerden, se le había cedido, ya el mismo hombre le había cedido cierta autoridad. Pero el diablo, a pesar de que sabe que el que reina sobre todo es Dios, el que tiene la potestad es Dios, pero le quiere vender a Jesús la idea y le dice, bueno, yo te voy a dar poder y te voy a dar dominio. Pongamos atención a eso para que no caigamos en los errores. Importantísimo esto, amados hermanos. Necesitamos nosotros corregir esa parte. Necesitamos ir adelante y darnos cuenta que las batallas debemos librarlas con la palabra, porque así es como Jesús nos enseña, porque dice la Escritura en el versículo 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Claro, debemos tener nosotros en nuestro ser la palabra. Jesús contrarrestó todas las batallas que se presentaron con la palabra. La espada, que es nuestra espada, la palabra, es la que podemos usar, es la que nos sirve para defendernos, para atacar, para ir adelante, para conquistar. Si nosotros no tenemos, amada iglesia, amados hermanos, el conocimiento de la palabra, lamentablemente vamos a caer, vamos a ser presa fácil y las batallas, por supuesto, se van a presentar. Y recuerde que el enemigo, el diablo, lo que quiere es ir borrando, ir como haciendo que nuestra fe vaya menguando para entonces atacar. Necesitamos echar mano de las armas, del arma que el Señor nos ha dado, que es su palabra. Leamos la palabra. No hay otra manera. ¿Cómo vamos a enfrentar las batallas? Ya está. Orando. Vamos a ganarlas orando, ayunando, claro, leyendo su palabra también y conocer cuál es nuestra posición. Ve que el diablo le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, o sea, comprueba que tú eres Hijo de Dios. Y le decía yo, no tenemos necesidad de estar comprobando nada, porque ya sabemos, porque el diablo ya lo sabe, porque nosotros hemos confesado a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro dueño. Entonces el diablo ya sabe que nosotros somos hijos de Dios y no tenemos por qué estar como dándole a él informes o queriendo comprobarle porque a él se le antoja. No caigamos en ese juego, no caigamos en ese error, no caigamos en esa equivocación de hacer lo que él está queriendo que hagamos, porque ahí estamos obedeciéndole y ese de verdad ya es un serio problema. Importante lo que estamos aprendiendo, amados hermanos, porque vea el tercer intento, dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez, ya vio, si eres hijo de Dios, comprueba que tú eres hijo de Dios. Quiero saberlo, quiero verlo, quiero disfrutar ese espectáculo. Y échate de aquí abajo, porque escrito está. Ahí ya él comenzó a decir, bueno, está haciendo con la palabra, está luchando con la palabra, se está defendiendo con la palabra, pues entonces yo también sé palabra y le voy a argumentar con la palabra. Porque hemos tenido batallas donde Satanás también nos presenta la palabra y nos quiere confundir con la misma palabra. Le quiero contar una historia, algo que me sucedió en el recorrido ministerial que Dios nos ha permitido. Hace un tiempo, en una zona aquí en la ciudad capital, como muchas ocasiones sucedió, pero esta es mera específica, porque en el momento del desarrollo ministerial hubo una persona que lamentablemente la persona esa en la que se manifestó un espíritu inmundo. Y entonces yo, usando la misma palabra, orando por esa persona para que Dios hiciera un milagro de liberación y de sanidad, y comencé a hablar la palabra, a bendecirlo, y de pronto el espíritu que estaba poseyendo a la persona habla y dice, ¿quieres pelear con la palabra? Entonces yo también tengo palabra, me dijo en una voz horrible, y me dijo, ¿en qué idioma querés que te recite la Biblia? Porque yo sé la Biblia también. Sé la Biblia mucho más que ustedes, los cristianos, mucho más de los que van a la iglesia o vienen a la iglesia porque solo vienen pero no leen. ¿En qué idioma querés que te la recite?
porque dice, yo sé de esa historia. Y le digo, bueno, entonces, si conoces la historia, le digo yo, del Gadareno, por ejemplo, sabes que en esa ocasión también el Señor Jesús echó fuera ese espíritu inmundo que estaba gobernando el corazón de aquella persona en Gadara. Vea, el enemigo, el diablo, tiene conocimiento de la palabra. Por eso aquí, en esa batalla, él dice, bueno, no me está funcionando, entonces lo voy a poner contra las cuerdas usando la palabra. Y dice, si eres hijo de Dios, tírate, porque está escrito, así como también tú has dicho que está escrito, y está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Esa es una situación. Y a veces nosotros caemos en ese juego de querer demostrarle al diablo que, bueno, entonces le voy a demostrar que sé Biblia. No, no, no. Usted conoce la palabra, úsela en el momento preciso para poder bendecir el nombre del Señor y por supuesto ayudar a aquel que está necesitando. Pero no caigamos en el juego que el enemigo quiere. No, no, no. Podemos nosotros demostrar con la palabra lo que ya somos. Nosotros somos hijos de Dios, hemos sido lavados con la sangre del Cordero, tenemos la bendición tan grande de parte del Señor por el sacrificio de Cristo en la cruz. No necesitamos demostrarle nada a nadie. Escuche cómo termina la historia, porque dice la Biblia acá, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Oiga pues, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Así son las batallas, amados hermanos. El diablo, cuando vio que no pudo, lo intentó. Él sabía, definitivamente sabía que no iba a poder, pero lo intentó. Satanás sabe que no va a poder porque el Señor nos tiene en sus manos, pero de todas maneras lo va a intentar. Y dice la Escritura, después de esto, el diablo se alejó de Jesús por un tiempo. ¿A qué voy con esto? Y cierro mi estudio en esta hora. Estemos alertas, porque si de repente estamos bien y no hay batallas, esté siempre usted al pendiente porque la batalla puede venir, el ataque puede aparecer. El diablo se alejó de Jesús por un tiempo, porque después se le apareció, quisieron los mismos fariseos matarlo y tantas cosas que se presentaron, al punto que Jesús en una ocasión le tuvo que decir a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque Pedro estaba queriendo, según él, evitar que Jesús llegara a la cruz del Calvario. Identifiquemos dónde está el problema, amados hermanos, actuemos, pero siempre apegados a la palabra. ¿Cómo nosotros vamos a ganar la batalla? Conociendo la palabra del Señor. Yo lo dejo a usted allí para que reflexione. Recuerde, estudiemos la palabra. Así vamos a poder tener esa propiedad para enfrentarnos en el momento que se venga la batalla que de repente el diablo quiere hacernos. Confiando en el Señor, leyendo la Escritura, vamos a vencer. De mi parte es todo. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio devocional. Yo deseo que usted la siga pasando bien con la bendición de nuestro Señor. Y por supuesto vamos a terminar esta charla, esta meditación o esta reflexión con una oración. Padre, gracias te damos porque es tu palabra la que nos sustenta. Ayúdanos a estudiarla, a entenderla para poder presentar esa defensa en el momento que se necesita. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Voz Evangélica de América, Radio BEA.